Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes hoy. Sí. Estoy aquí con mi esposa Kelly. Hola, Yo soy mucho Nene Leo, para los que no nos gusto. conocen. Ya habíamos anunciado desde la semana pasada, ¿verdad? Este podcast. Se llegó el día. De verdad que estamos tan agradecidos con Dios por permitirnos estar acá. Sí. No somos dignos en realidad de hablar su palabra, no somos dignos de estar acá hoy hablando de Él, pero Él en su inmensa misericordia, como lo dice la palabra, grande es su misericordia, ¿verdad? Amén. Su misericordia es para siempre y nosotros lo hemos podido experimentar. Pero les decimos que no somos dignos porque en realidad ya de poco a poco van a ir conociendo un poco de nuestro testimonio, ¿verdad? Pero hace un par de años no pensábamos en estar No. haciendo algo así como lo estamos haciendo hoy, pero Él es misericordioso, Él es bueno y estamos tan contentos de verdad de estar acá. No saben cuánto nos costó, ¿verdad? Poder Sí. planificar esto. Sí, la verdad es que uno piensa que tal vez son pocas cosas, ¿verdad? Una cámara, una luz y un programa, pero realmente cuando nos asesoramos nos dimos cuenta que se necesitaban muchas cosas, pero gracias a Dios tuvimos esa provisión y pudimos tener lo que está aquí el día de hoy. Entonces estamos muy agradecidos de que estén conectados, también. Estamos enfermos también, nuestro hijo también, pero a pesar de que también vimos varios obstáculos, dijimos no, tiene que ser el día que lo planificamos porque muchas veces así somos con las cosas que tienen que ver con el Señor, ¿verdad? Que algo se nos presenta y, ay, entonces lo dejo, ay, entonces no voy, ay, hay tráfico, está lloviendo, pero para las cosas, a veces trabajo o cuestiones, alguna fiesta o alguna cuestión así que me hayan invitado, a veces movemos cielo, mar y tierra, ¿verdad? Para poder ir, para poder hacer. Entonces, nosotros hemos aprendido que le debemos dar esa prioridad al Señor, ¿verdad? Esos esfuerzos realmente, ¿verdad? Y no a veces solo como las migajas de nuestro tiempo o de nuestras fuerzas. Nosotros anunciamos en la semana pasada el podcast. Dios en realidad puso en nuestro corazón y le dimos un nombre, es paréntesis. Y paréntesis, y tenemos como eslogan una pausa para volver al camino. Bueno, eso es un testimonio que vamos a contar en su momento, pero sí. Es un nombre que Dios le dio a Kelly. Hace 5 años, más o menos. Y ahora de verdad que Dios lo trajo a nuestra mente y lo estamos llevando a cabo. Para que se den cuenta que los planes de Dios son buenos, pero todo es a su tiempo y ya vamos a hablar un poco de esto porque hay tanto de qué hablar, ¿verdad? O sea, ahí es una inmensidad lo que es Dios. Él es infinito, su palabra es eterna. Entonces, hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que explicar. No lo sabemos todos, porque no lo sabemos todo, pero si algo hemos aprendido, y también como lo dice su palabra, hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y la verdad que nosotros por pura misericordia, Dios puso personas en nuestro camino que nos orientaron en esto, ¿verdad? Y nos ayudaron de verdad a ir entendiendo este camino. Y obviamente fue como que un chispazo, ¿verdad? Para que nosotros comenzáramos a interesarnos en Dios y en su camino, ¿verdad? Entonces, este podcast, el nombre, paréntesis, una pausa para volver al camino, está tan vigente ahorita en estos días, ¿verdad? Me gustaría que mi esposa contara un poco de esto al principio, ¿verdad? Porque en realidad Dios puso en su corazón el nombre, ¿verdad? Sí, realmente una pausa para volver al camino es nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado escribiendo? Es toda nuestra vida y muchas veces necesitamos ese paréntesis, como hacer esa pausa y escribir algo diferente de lo que venimos escribiendo, ¿verdad? De lo que venimos haciendo diariamente de forma automática.
Y esa pausa, lo que nosotros buscamos es que dentro de este paréntesis haya algo que transforme sus vidas y luego que su historia cambie, ¿verdad? Entonces, sí, porque eso es el significado principal que tiene paréntesis. Y sí, porque vivimos en un mundo afanado, en el cual de verdad que cada vez las cosas son como que más aceleradas, ¿verdad? Ustedes lo miran yo creo que en las redes sociales se refleja todo, ahora todo está rápido, queremos las cosas rapidísimo, y nuestra vida va así, sí. a 1000 por hora, pues, y buscamos las riquezas a toda costa, no, tal vez no a toda costa, no todos, algunos sí, otros no, pero sí buscamos como que todo lo que nosotros en nuestra mente pensamos que nos va a llevar a ser feliz, riquezas, trabajo, un buen trabajo, negocios, poder, etcétera, un matrimonio, y también podemos... En el caso de las mujeres. En caso, bueno, yo creo que hay hombres y mujeres, pero también... Pero es un tema más de las mujeres, de no me he casado, no consigo, y los hijos, y todo eso, ¿verdad? Y que también no es malo, pero también se vuelve un ídolo, ¿verdad? Y se vuelve un propósito de vida por lo cual vivo, respiro y un afán. Y es un afán, algo que yo viví en su momento, incluso siendo bien joven. Yo me recuerdo 21 años y yo pensaba, es que me voy a quedar sola, es que no voy a conseguir, y es que es como ese chip que traemos bastantes mujeres, de que ese es el único propósito para el cual venimos y que eso es lo más importante, y que si no lo consigo a cierta edad, entonces ya estoy fracasada, ya me dejó el tren, y no, ¿verdad? No es así. Tuve que llegar yo para enseñarle el camino. No, y es cierto lo que decís, y ese es el tema de mujeres. Nosotros los hombres tal vez somos un poco diferentes en ese sentido, o sea, yo en mi caso, yo sí me quería casar, yo quería tener hijos, pero tampoco era como que, era algún complemento en mi vida en realidad, o sea, yo lo que buscaba era poder, fama, dinero, lo busqué en el fútbol un tiempo, después lo busqué en mi carrera profesional, y me frustré tanto, que toda esa frustración también la fui llevando al matrimonio, ¿verdad? La fui llevando al matrimonio, viviendo una vida en realidad conforme a lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? O sea, el mundo te dice que si sos exitoso, y exitoso se refiere al mundo, pues o te lo quieren pintar como el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más fama, ¿verdad? Así te lo pinta el mundo en realidad. Entonces, si nosotros como hombres, cuando, no me dejarán mentir, pero nosotros como hombres, eso, desde pequeños está ese anhelo por lograr todas esas cosas, que no está mal en cierta parte, porque tampoco venimos aquí a decirles no hay que hacer nada de las cosas aquí que Dios también nos dejó, pero eso es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, y eso es lo que nos hace desviarnos a tanto, incluso a dejar a nuestra familia, poner el trabajo, los negocios por encima de nuestra familia. Sí. Muchas veces, y eso tú me lo podrás explicar bien, pero incluso las mujeres, poner al esposo o a los hijos antes que Dios, ¿verdad? No, y es que realmente el ser humano siempre necesita estarse llenando de algo. No podemos estar vacíos. No es que estoy vacío, no, estoy lleno de algo más. Si no me estoy llenando de Dios, me estoy llenando de algo más. Pero no puedo no estarme llenando, porque es una necesidad intrínseca que tenemos de llenarnos de algo más, ¿verdad? Entonces, ese algo más tiene que ser Dios. Nosotros lo experimentamos, y tal vez tu escape a ese vacío que sientes puede ser: no paras de viajar, que no paras de tratar de buscar riquezas a toda costa. De estudiar, maestrías, doctorados, que no está mal, ¿verdad? Aclaramos, tampoco estamos diciendo no estudien, pero pensamos que teniendo la mayor cantidad de títulos, de dinero, de viajes, etcétera, nosotros vamos a sentir contentos, y trae cierta alegría, definitivamente. Tampoco vamos a ser nosotros hipócritas de decir no trae alegría ni nada, no, sí, pero es una alegría momentánea
que conforme va pasando el tiempo, cuando ya la conseguís, ya te das cuenta que como que ya no te trae la misma alegría que te trajo tal vez hace 5 años, que era las primeras veces que viajaba, las primeras veces que de verdad te podías comprar lo que querías. Pero también está el otro grupo de personas, ¿verdad? Que es el grupo que tal vez no ha logrado nada de eso, pero sigue en su lucha por lograr eso a toda costa, ¿verdad? Teniendo esa esperanza de que con eso van a ser felices, que ese es otro tema, ¿verdad? Que vine aquí para ser feliz, es que yo quiero ser feliz, es que la felicidad, ¿verdad? Y ese es un tema también bien profundo que vamos a tocar realmente de cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Totalmente, porque, y una pregunta que de verdad que te saca de esa realidad, de verdad, y lo hablamos con mi esposa, ¿verdad? Es, primero preguntarte cuánto tiempo en realidad nosotros tenemos aquí en la Tierra. O sea, si bien nos va, o sea, si de verdad fuéramos longevos, así como lo vimos en un programa, ¿verdad? Sí. Hace poco, ¿verdad? De personas que vivían más de 100 En las años, zonas 100. azules. Ajá, o sea, si bien nos va, esas personas viven 105 años, 110, bueno. Ahora, si te preguntas qué son 105 años a la par de una eternidad. Sí. O sea, ¿qué son 105 años? Ahí es donde de verdad a nosotros, de verdad que nos comenzó a cambiar nuestra vida y nos confrontó tanto porque hoy puede que Dios decidiera llevarme a su presencia y ya no estar más en este mundo. Y digo yo, me voy a llevar mi título de abogado, somos abogados, por cierto, ¿verdad? Nos estamos presentando. No me voy a llevar mi título de abogado, no me voy a llevar mis cuentas bancarias, no me voy a llevar mi casa, la fama que pude haber conseguido. Ni la familia tampoco. Incluso me voy a llevar mi familia. O sea, son preguntas que en realidad yo sé que puede que ya te las hayas hecho, pero son preguntas que confrontan, ¿verdad? Porque decís entonces, qué ilógico sería, o qué ilógico es pensar que yo vine a esta tierra solo a crecer, trabajar, tener negocios, tener hijos y morirme. O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más? No sé si ustedes han tenido esas preguntas, pero si no se las han hecho, hay que hacérselas. Exactamente, y cuando uno está en medio de ese afán y uno se siente que estoy en el trabajo y me siento preocupada o estoy en la casa con la familia y también estoy ansiosa, y ahora que se maneja bastante ese tema de la ansiedad, ¿verdad? De los ataques de pánico, ataques de ansiedad. A mí en lo personal me ha servido bastante preguntarme, hacer una pausa y preguntarme realmente, ¿esto realmente es importante? ¿Es trascendental? ¿De verdad no se puede resolver? ¿Vale la pena que te quite la paz, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver y a analizar, se da cuenta que no, que simplemente son cuestiones pasajeras y que muchas veces en el pasado hemos tenido situaciones similares y hemos logrado salir adelante, ¿verdad? Entonces es importante que siempre hagamos esa pausa cuando estamos acelerados y sentimos que no nos alcanza el tiempo y que queremos tener 30 horas en el día, ¿verdad? Es porque realmente estamos afanados con todo lo que estamos haciendo. Totalmente, y ahorita, ya que traíste a colación lo de la pausa, y enfocándolo en realidad lo que nosotros queremos irles enseñando, conforme Dios nos vaya mostrando, ¿verdad? Y lo poco que sabemos, porque es poco lo que sabemos para lo que en realidad es Dios, es esta pausa que nos mandó Dios a tener para realizar ese camino. Hay un camino que Dios dejó para nosotros. Su palabra dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y Él tiene planes perfectos para nosotros. Y esos planes Él los trazó antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que nosotros naciéramos, Él ya tenía un plan para nosotros. O sea, nosotros no existimos acá hasta ahorita cuando nuestras madres nos dieron a luz, sino que nosotros venimos desde antes, en espíritu. Entonces, Dios es tan perfecto, tan bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y eso tenemos que entender. Amén. Y Él trazó planes para nosotros desde antes.
Entonces cuando te preguntas, estábamos hablando de los afanes, y dices, bueno, si hay algo más, hay un camino, ¿no? Exacto. Hay un camino que nos dejó el Creador. No creo que esto se circunscriba, mi vida aquí en la tierra se circunscriba a tener un trabajo, a poder tener algo de dinero y morirme, pues. O sea, No. ahí es donde de verdad nos hizo pensar a nosotros, en realidad, replantearnos todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Porque yo sé que la mayoría de los que están aquí escuchando puede ser que tengan un conocimiento de la existencia de Dios como lo teníamos nosotros, pero conocerlo, creo que conocerlo estamos lejos todavía, ¿verdad? Partiendo que porque ni siquiera leemos la Biblia, ¿verdad? Sí, muchas veces tenemos años o cristianos desde nacimiento, ¿verdad? Y no hemos leído la Biblia completa ni una sola vez. Entonces, realmente es cuando nosotros nos preguntamos qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué, con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy escuchando los domingos? Porque cuando uno se da cuenta que su vida es muy parecida a la persona que no conoce a Jesucristo, nos tenemos que preguntar, replantear realmente qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, ¿verdad? Porque es cierto que no se trata de las obras que me van a salvar, pero sí mi salvación sí tiene que dar frutos. Sí tiene que ir dando frutos. se tiene que ver eso. Y mencionaba lo de la Biblia, o sea, hace poco vi un estudio, ¿verdad? Que decía que solo el 32%, ¿verdad? De los cristianos leían su Biblia. O sea, solo ahí nos podemos dar cuenta. Es como que tú compres ahorita una refri o compres ahorita una computadora y nunca has visto una refri en tu vida y una computadora, pero esa refri y esa computadora viene con un manual y no quieres leer ese manual. No te pones a pensar cómo vas a hacer funcionar esa refri. Haciendo una analogía, ¿verdad? De cómo vamos a nosotros a hacer funcionar algo si ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de leer de cómo funciona, de qué se trata, qué piezas tiene, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios. Exactamente. O sea, somos tal vez a los que hemos estudiado, ya sea profesión u oficio, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos interesado en algún momento en estudiar algo. Y somos tan diligentes a veces en querer nosotros aprender más y ser buenos profesionales, o si hacemos un oficio, nos dedicamos a algún negocio, tratar de ser lo mejor en ese negocio. Pero con Dios somos tan dejados, tan ignorantes de su palabra en realidad, ¿verdad? Sabiendo que tenemos una corta vida, o sea, no vamos a vivir más de 100 años acá. Sí. O sea, tendríamos que estar en verdad empapándonos, conociendo de verdad qué es lo que vamos a ir a hacer allá, o qué tenemos que hacer para poder obtener tantas promesas que Dios pone en su Biblia. Ya vamos a hablar de eso en su momento, ¿verdad? Pero somos tan ilógicos en eso, ¿verdad? Y por eso venía el nombre, el eslogan, ¿verdad? De una pausa para regresar al camino. ¿Qué camino? El camino de Jesucristo, ¿verdad? Y nos referimos al camino de Jesucristo. O sea, conoces el camino de Jesús, porque yo sé que la mayoría aquí conocemos que Jesús nos salvó de nuestros pecados, que fue crucificado y que resucitó al tercer día, pero en realidad conocemos a Jesús. O sea, yo creo que si somos honestos de verdad con nosotros mismos, de verdad yo les digo no, o sea, no. Y peor que eso, no estamos interesados en conocerlo, que es lo más preocupante, de verdad, en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, porque nuestras vidas muchas veces no reflejan eso. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no lo conocemos, que no conocemos lo que viene después de aceptarlo como nuestro Salvador, de toda esa transformación, como dice Romanos, que puede haber en nuestra mente, en nuestra conducta, en la forma en la que llevamos nuestra vida, pero es un proceso y es algo que tenemos que entender, que no es de la noche a la mañana, no es ayer acepté o ayer fui a un encuentro, a un retiro, sentí bonito, lloré, reí,
tanto, ¿verdad? Y regreso con mucho gozo, contentamiento, tengo paz, pero pasan unos días y estoy otra vez igual, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay decepción y podemos llegar a pensar que entonces no fue real, pero no es así, ¿verdad? No es que no haya sido real, sino que necesita un seguimiento y necesitamos seguir teniendo ese encuentro, no cada año, no cada 2, 3 años cuando alguien me invite, sino procurar ese encuentro, si es posible, diariamente, ¿verdad? De la misma manera en la que lo procuramos en ese evento. Perfecto, ¿no? Y sí, eso que decías es muy cierto. O sea, tenemos un encuentro con Dios y pensamos que ya se nos solucionó la vida. Y sí, gracias a Dios por haber de verdad, haberlo, pues no se podría decir conocido, pero haberlo aceptado, saber que hay una esperanza. Pero ahí es que ese es como que el primer paso, ¿verdad? Para comenzar a caminar en Dios. Y en Proverbios 14:8, ahí consulten ustedes en su Biblia, lo pueden ir consultando, ¿verdad? Dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Y dice la ciencia del prudente está en entender su camino. Prácticamente nos está diciendo, el prudente tiene éxito o va a tener éxito en relación al camino que ya conoce o que entiende, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos ahora, ¿conocemos el camino? ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos qué es lo que quiere Él para nosotros en esta vida? Exacto. ¿Cuál es el mapa realmente? El mapa, exacto. Muchos usamos Waze para llegar a algún lugar. Y ¿por qué no para esto, verdad? O sea, ¿cuál es qué es lo que Dios ha trazado para nosotros? Eso nos da paz y nos da un sentido de existencia, saber qué, cómo y cuándo tengo que hacer las cosas, ¿verdad? Y sí, pero hay una esperanza en todo esto, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan a leer la palabra, nos damos cuenta que ahí está todo y vemos tantos hombres imperfectos como nosotros que Dios tuvo misericordia de ellos y lo único que hicieron fue dejarse transformar por Dios, dejarse amar por Dios, porque recuerden que Él nos amó primero. O sea, Él no esperó que nosotros lo amáramos primero para Él entregarse en sacrificio. Él nos amó primero, aún sabiendo que muchos no lo iban a reconocer, aún sabiendo que muchos lo odiaban, Él nos amó primero. Pero esto no lo entendían los apóstoles en un cierto momento, ¿verdad? Porque ustedes lo pueden ver ahí en la Biblia, y eran iguales a nosotros, ¿verdad? Miramos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a hablarles de que era necesario que Él que padeciera ante los ancianos, ante los fariseos, y que padeciera y que iba a morir, ¿verdad? Iba a resucitar al tercer día. Y el mismo Pedro le dice que no te acontezca esto nunca, Jesús, ¿verdad? Y es cuando lo reprende, le dice, te reprendo, Satanás. Ajá. Y vemos a un Pedro que no conocía, porque imagínense quién en su sano juicio, sabiendo que necesitaba morir Jesús para poder ser salvo de la paga del pecado, que es el infierno, le iba a decir no vayas, sabiendo que él se iba a ir, él no iba a tener esa salvación, ¿verdad? Pero obviamente aquí había una ignorancia de parte de Pedro en ese momento, no había entendimiento todavía. ¿Se dan cuenta ustedes que hay un antes y un después del día de Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y prácticamente ahí fue donde se les abrieron los ojos espirituales y comenzaron a entender a qué había venido Jesús y el camino. Sí, y vemos a un Pedro que lo negó 3 veces y luego vemos a un Pedro que estuvo dispuesto a morir por Jesús. Eso es súper Entonces importante. nos damos cuenta, nos debemos preguntar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó en él que lo hizo literalmente dar su vida por Jesús? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a aprender en estas sesiones de podcast. Así es, y para ir terminando, hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero ya se nos acaba el tiempo, vamos a continuar con todo esto. Pero quería mencionarles el ejemplo de Tomás, ¿verdad? En Juan 14, 5 al 6, Jesús estaba próximo a ir a Jerusalén a ofrecerse como sacrificio, ya había llegado prácticamente el día. Y en ese contexto, ¿verdad? En Juan 14:5 le dice,
les está hablando Jesús a los apóstoles y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí ya nos da un mapa general, muy general, ¿verdad? Que aquí hay un camino que debemos de recorrer para llegar de regreso al Padre. No basta con ser salvo. Ya gracias a Dios por la salvación, pero hay mucho más. De lo contrario, aquí ya todos los que aceptamos a Jesús ya estaríamos listos para morirnos. Sí. Ya nos hubiera llevado Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que analizar. Nosotros decimos, bueno, ya soy salvo, ¿y ahora qué? Hay mucho más. Hay mucho más. Y eso es lo que queremos transmitir hoy. Y queremos dejarnos con eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si hoy está llamándote, hoy viste este podcast, no es por casualidad, ¿verdad? No. Sus planes son perfectos, sus planes son buenos. Él no es como nosotros, Él sí planifica, Él es perfecto. Y sus planes fueron trazados antes de que nosotros viniéramos acá. Entonces, si estás hoy aquí escuchando esto, es porque Dios te está llamando. Lo que pasa es que estamos tan cegados en nuestro entendimiento, estamos tan afanados de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Sí. Que no escuchamos a veces esa voz, no entendemos que hay señales de Dios atrayendo nuestra atención. Hay demasiado ruido en nuestra mente. Exactamente. Entonces, yo te invito a que de verdad te sigas conectando, que comiences a buscar a Dios. No hay necesidad de ser bueno para buscar a Dios. Todo lo contrario, Él vino por pecadores, no vino por justos. De lo contrario, yo creo que yo sería el primero que estaría perdido, porque no estoy aquí hablando porque yo haya sido justo. Estoy hablando porque yo soy un pecador y porque Dios me ha ido transformando y haciendo mejor para Él, haciéndome conforme a Él. Amén. Por sus méritos, no por los míos. Entonces, todos tenemos esperanza. Lo único que pide Dios, lo único que pide el Señor es un corazón humillado, que lo reconozca, y Él será cargo de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué alegre, muchas gracias por conectarse. Y los invito a que se sigan conectando los miércoles. Vamos a estar publicando el podcast los días miércoles, ¿verdad? Y en las diferentes plataformas, y próximamente durante la semana también les vamos a dar nuestros usuarios de redes, ¿verdad? Para que los pudieran seguir ahí, ¿verdad? Y sobre todo que pudieran compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque nada nos cuesta en realidad darle un like o compartirle a alguien que le pueda necesitar de Dios, ¿verdad? Y recuerda, sí hay esperanza en Jesús. Sí hay esperanza en Jesús. No importa qué hayas hecho antes, no importa tu pasado. Y como me lo ha dicho y lo aprendí mucho de mi maestro, el ingeniero Luis Búcaro, que ha sido una bendición para nuestra vida. En los temas o en los asuntos de Dios, lo importante no es cómo se comience, lo importante es cómo se termina. O sea, que todos tenemos esperanza. Entonces, yo te animo a que sigas adelante, que sigas buscando de Dios y que te entregues con Él, con un corazón humillado, ¿verdad? Entonces, fue un gusto y esperamos vernos el próximo miércoles. Adiós, nos vemos.